grabar de nuevo. Ok, y entonces nada, oímos a Ernesto de una vez. ¿Quieres que comparta, Ernesto? ¿Quieres que comparta la pantalla o no con el esquema? ¿Te parece bien para que Sí, sigamos? sí. Ok, vamos, entonces espérate un segundito. Vamos, el esquema está aquí. Aquí está. Y entonces aquí estamos con la desconcentración. Y bueno, nada, pues te oímos, tú, Ernesto Flores para todo el mundo. Aquí te oímos, Ernesto. Bueno, sí, voy a comenzar con el concepto. La desconcentración es una fórmula organizativa donde se transfieren competencias de un órgano superior a un órgano inferior mediante un acto normativo. ¿Se escucha? Sí, ¿Se sí, escucha? perfecto. Se oye muy bien, se oye bien. Un No hay acto problema. normativo. Ajá. Bueno, la previsión legal, la voy a leer. El artículo 31. Yo iba a leer y para el cumplimiento de las metas y objetivos de la administración pública se podrá adoptar su organización a determinadas condiciones de especialidad funcional y de particularidad territorial, transfiriendo atribuciones de sus órganos superiores a sus órganos inferiores mediante acto normativo de conformidad con la ley. Ahora viene el artículo 92. Voy según el esquema, ¿me entiendes? Después yo explico los conceptos con mis propias palabras. Sí, eso sería bueno. Está bien. Ok, sigue, sigue. Bueno, Voy leyendo textualmente y también diciendo con mis propias palabras. ok. El artículo 92, con el propósito de obtener recursos propios, productos de su gestión para ser afectados al financiamiento de un servicio público determinado, el presidente o presidenta de la República, mediante el reglamento orgánico respectivo en Consejo de Ministros, podrá crear órganos con carácter de servicios autónomos sin personalidad jurídica u otorgar tal carácter a órganos ya existentes en los ministerios y en las oficinas. Solo podrá otorgarse el carácter de servicio autónomo sin personalidad jurídica en aquellos casos de prestación de servicios del Estado que permita efectivamente la captación de ingresos propios. Los referidos servicios son órganos que dependerán jerárquicamente del ministro o ministra o del viceministro o viceministra que determine el respectivo reglamento orgánico o del jefe de la Oficina Nacional, al ser el caso. Bueno, clases de desconcentración. Está la territorial, que consiste en transferir competencia a ciertos, por ejemplo, la república, al municipio, y está la funcional, que no, esa es descentralización, estoy equivocado. La desconcentra, ajá, que es bueno, no sé, pero lo que aprendí fue que Peñasolís, él definió que no es ni funcional, no es ni territorial, porque la descentralización es funcional, ni es territorial porque es intraorgánica. Pero ¿de qué estás hablando? O sea, no es y no es, pero no es de qué. ¿A qué te estás refiriendo? Peña Solís dijo que no es territorial. Ajá. ¿A qué te estás No es refiriendo? territorial. ¿No es A territorial la, qué? ¿Qué es lo que no es? ¿Ah? a la Ah, desconcentración territorial ajá. y a la funcional. ¿Qué es lo que él dice, Peña Solís? Que no es, la desconcentración no es primero ya, no es territorial, porque se transfieren, son funciones, pero esa parte después no la entiendo mucho, que tampoco es funcional porque es intraorgánica. No sé de verdad a Él qué te puede dice, estar refiriendo. Tendría que revisar a ver. porque en el esquema dice desconcentración funcional y territorial, Claro. en las clases de desconcentración.
pero él Exacto. dice eso. Bueno, pero ¿qué es lo que él dice? O sea, que no entiendo, de verdad, qué es lo que está queriendo decir. Que no existe la O, desconcentración se- funcional. Que no o existe sea la que, desconcentración. o sea que sí existe, pero que los términos están mal empleados, pues. Ajá, ¿por qué? O, ¿Cuál sería la porque razón? en la crítica a la territorial es que se A la transfieren desconcentración funciones. territorial, dices tú. La crítica a la Sí, desconcentración territorial. Ajá. ¿Cuál sería la crítica? que se transfieren funciones entre órganos. Ajá, pero después él critica el nombre de la desconcentración funcional, y que es intraorgánica, no explica mucho de eso. Bueno, entonces nada, nos quedamos sin la explicación de explicarnos lo que tú hayas entendido, pero no Bueno, lo que no hayas yo entendido, entendí yo tampoco eso. lo entiendo. Yo Lo eso de que verdad pasa, no. Ajá. ajá, Yo tampoco entiendo mucho. O sea, ¿qué es la desconcentración territorial? Esa es mi pregunta. Ahí la dice, clases de desconcentración territorial y luego una desconcentración funcional. Independientemente de lo que diga Peñasolís, ¿qué entiendes tú por desconcentración territorial y por desconcentración funcional? no, No lo tienes claro. no, desconcentración. Voy a seguir con el punto de diferencia entre desconcentración, delegación y descentralización. La diferencia es que con la delegación, es que la delegación la hace el órgano delegante, pero no es por un acto normativo. Y él puede, cuando él quiera, le puede quitar esa competencia al órgano delegado. Y la diferencia con la descentralización es que la descentralización es intersubjetiva, se hace entre personas jurídicas. En cambio, la desconcentración es entre órganos de la misma persona jurídica. Esa es la desconcentración. ¿Entendió? Bueno, entendió lo que quiso decir, mejor, lo que quise decir. Ajá. O sea, entonces, en definitiva, ¿cómo diferencias tú la delegación, la desconcentración de la descentralización, que son lo que estamos viendo en el día de hoy? En Descentralización y la, desconcentración. en ¿Es la lo mismo? descentralización, ¿No? Las palabras no, parecieran decir lo mismo. Desconcentrar es sacar del centro y ponerlo afuera. Y descentralizar es sacarlo del centro y ponerlo afuera. Las dos dicen lo mismo en español, ¿no? Más o menos. Sin embargo, porque, jurídicamente son distintas. ¿Por qué son distintas? porque en la descentralización es de una persona jurídica a otra. Por ejemplo, que el presidente le transfiera competencia a un instituto autónomo. Ahí hay un caso de descentralización. Y el presidente Y es una persona jurídica. no la república. Ah, ok. Y Okay. y la desconcentración es de un órgano superior a un órgano inferior. Por Como un ejemplo. ejemplo, un ministerio a cualquier órgano de un ministerio, no sé, a la consultoría o a Un otro, ministro, no se me ocurre. Ajá. de un ministerio a otro ministerio, no. De un ministerio a... No, No. a un órgano inferior del ministerio. Bueno, es del mismo ministerio, pues, ¿no? Pero el ministerio es un órgano complejo. Ajá. Ok, muy Entonces, que bien. se lo transfiera a un órgano simple de ese ministerio. ¿Y antes estaba dónde? La competencia. Como antes estaba. Claro, si se lo transfiere es porque antes estaba de una manera distinta. ¿Cómo estaba antes? O sea, ¿quién tenía la competencia antes? El ministerio. O puede ser otro órgano dentro del ministerio que se lo transfiera. Ah, exactamente. Otro órgano simple de ese ministerio. Del ministro a un director regional, por ejemplo, ¿no? Sí. Por ejemplo, o del ministro a un viceministro.
por ejemplo, ¿no? Es decir, dos órganos simples de ese ministerio complejo. ¿Okay? Está bien. Eso es desconcentración, exactamente. Dentro de un órgano complejo o dentro de una persona jurídica, un órgano superior a otro órgano inferior. Ok, eso es la desconcentración. Y la descentralización, dices tú, que es entre... Persona jurídica, es intersubjetiva. Exactamente, muy bien. ¿Y la delegación? Entonces, ¿cómo se Que, diferencia de la desconcentración? que la Que, desconcentración es por un acto normativo legal o sublegal. En cambio, la ajá, delegación es voluntaria del órgano delegante, delegante al delegado. claro, Entonces, exactamente. Un acto él puede, individual, no, no es normativo, no es un acto normativo, sino un acto individual. Una resolución única donde si se le transfiere el ministro, yo transfiero al consultor jurídico, le transfiero tal competencia, por ejemplo. Entonces, pero el ministro es el competente y el consultor jurídico no era el competente, pero ahora sí lo es porque por delegación tiene competencia. Pero ese no es un acto normativo. no, Cuando cambie el consultor jurídico, ya ese nuevo consultor jurídico ya no tiene competencia. ¿Por qué? Porque no fue que cambiaron el reglamento interno, por ejemplo, el reglamento interno que transfiere, el reglamento transfiere de manera definitiva una competencia que antes estaba en otro nivel. Esa es la diferencia, ¿no? Uno es un acto, cuando hablas de acto normativo y acto voluntario, los dos son voluntarios, ¿no? Pero el tema, tanto el normativo como el individual son voluntarios. El tema es que la delegación se hace por un acto unilateral, digamos, un acto individual, que produce efecto mientras dure ese acto, pues, ¿no? Mientras no lo cambie el delegante. En cambio, el acto normativo está en un reglamento y el reglamento sigue vigente mientras no cambien ese reglamento, ¿no? Esa es la sí, eso era lo diferencia. que yo. Ok, bien, bien. ¿Qué otra cosa tenía para decirnos, por favor? Yo iba a leer estos artículos, el 92, 94 y 96. El 92, 94 y 96. Léelo, a ver. ¿De qué? ¿Del decreto de ley de administración pública? Sí, Ajá, léelo, se- léelo, a ver. servicios autónomos sin personalidad jurídica, con el propósito de obtener recursos propios producto de su gestión para ser afectados al financiamiento de un servicio público determinado, el presidente o presidenta de la República, mediante el reglamento orgánico respectivo en Consejo de Ministros, podrá crear órganos con carácter de servicios autónomos sin personalidad jurídica u otorgar tal carácter a órganos ya existentes en los ministerios y en las oficinas nacionales. Solo podrá otorgar el carácter de servicio autónomo sin personalidad jurídica en aquellos casos de prestación de servicios a cargo del Estado que determinan efectivamente la captación de ingresos propios. Los referidos servicios son órganos que dependerán jerárquicamente del ministro o ministra o del viceministro que determine el respectivo reglamento orgánico o del jefe de la Oficina Nacional de ser el caso. Ingresos, el 92, el 94 y el requisitos del reglamento orgánico que cree un servicio autónomo sin personalidad. En el reglamento orgánico a que se refiere el artículo anterior, se establecerá la finalidad y la asignación de competencias del servicio autónomo que se cree, la integración y fuentes ordinarias del ingreso, el grado de autonomía presupuestaria, administrativa, financiera y de gestión que se acuerde, los mecanismos de control a los cuales quedará sometido, el destino que se dará a los ingresos obtenidos en el ejercicio de la actividad y el destino de los excedentes al final del ejercicio fiscal. La forma de designación del titular que se ejercerá la dirección y administración y el rango de su respectivo cargo. Requisitos de la ley por la cual aquí se equivocaron, cree un instituto autónomo. La ley nacional, estatal u ordenanza que cree un instituto autónomo contendrá el señalamiento preciso de su finalidad, competencias y actividades de su cargo,
la designación de la integración de su patrimonio y de sus fuentes ordinarias de ingresos, su estructura organizativa interna a nivel superior con indicación de sus unidades administrativas y señalamiento de su jerarquía y atribuciones, los mecanismos particulares de control de tutelas que ejercerá el órgano de adscripción, los demás requisitos que exija la ley. Ese es el marco legal de la desconcentración, todos los artículos que leí. No, ese no. Ese último que leíste no tiene nada O que ver sea, con la desconcentración. la previsión, bueno, el 31 y el 32, según el No, esquema. pero oye lo El que te estoy 33, diciendo. el Óyeme lo 92. óyeme lo que te estoy diciendo. Ese último artículo no tiene nada que ver con la No se desconcentración. escucha. Que el último artículo que leíste no tiene nada que ver con la desconcentración. ¿Lo viste? Léelo, velo de nuevo. Aquí. Ve el último artículo que leíste. ¿Cuál fue? ¿Viste cuál es el último artículo que leíste? Ah, caramba, se quedó. Profesor, se cortó después que terminé de leer, no escuché más nada. Sí, por eso te estoy, mira, lo que te estoy diciendo, Ernesto, tú dijiste cuando terminaste de leer los artículos, dijiste, este es el marco legal que rige la desconcentración. Y yo te hice una observación, te dije, el último artículo no tiene nada que ver con la desconcentración. ¿Viste cuál es el último artículo que leíste? No. Pero en el esquema dice, no, está el artículo 96. Ajá. Y sabes de qué trata el artículo 96, ¿verdad? ¿De qué trata? ¿Cuál es el objeto propio de ese artículo? O sea, son el conjunto de requisitos para crear un instituto autónomo. Ajá. Y justamente por eso yo te digo, nada tiene que ver con la desconcentración, ¿no es cierto? Explícamelo tú. Ajá, Dime tú por qué pero, eso no tiene nada que ver con el artículo, con la desconcentración, de acuerdo con lo que has estudiado. porque la descentralización es entre personas jurídicas y un instituto autónomo es una persona jurídica. Ajá, entonces. Y la desconcentración es entre órganos de una misma persona jurídica. Ajá. Entonces, tú no puedes mencionar un artículo referido a institutos autónomos dentro de la base legal de la desconcentración. Pero profesores, que en el esquema nombran al Ajá. artículo 96. Exacto. ¿Y tu capacidad de raciocinio? Ajá. Para darte cuenta de que ahí hay un error. Es lo mismo que le dije a Meiderlin hace ratico, ¿no? Si Peñasolís dice una cosa que es contraria a lo que él mismo está diciendo o a tu concepto, tú tienes que plantearte la duda, ¿por qué Peñasolís está diciendo esto? Debe haber, tengo que buscar o le voy a preguntar al profesor Urdaneta, pues para que me aclare. Lo mismo tú, si estás hablando de la desconcentración y entre las normas que tú ves en el esquema, aparece una que habla de institutos autónomos y ya tú sabes que, como lo dijo Meiderlin, los institutos autónomos son una forma de descentralización, entonces tú mismo tendrás que decir, este artículo no tiene nada que ver con eso. Se citó mal en el esquema o cambió la ley, la ley ahora es distinta y el número es distinto, no sé. Hay alguna razón, pero lo que no puedes hacer es, sin advertirlo, señalar que eso forma parte de la desconcentración, porque te estás contradiciendo tú mismo. ¿No te parece? Estoy seguro que no era el no sé, pues yo no tengo aquí la ley a mano, tendría que buscarlo para ver, pues, pero ahí hay un error, obviamente que hay un error. Ese artículo sobre los institutos autónomos no tiene nada que ver con la desconcentración, por lo que tú mismo acabas de explicar. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué era lo que...? Ajá, a mí me pasó, ¿Ah? disculpe, ¿Sí? a mí me pasó cuando estaba con lo de los artículos, Ajá. que los mencionados en el esquema es un número anterior. Entonces, el artículo realmente era el número después.
Y nada, exacto. pues a lo mejor eso fue lo que le pasó a Ernesto. Es posible, porque lo que pasa es que este esquema, como yo les he dicho, antes yo lo había hecho hace tiempo, pues ya estos son esquemas aislados que yo he ido haciendo y yo trato de actualizarlos. El decreto ley orgánica de la administración pública ha recibido 4 modificaciones o 3 modificaciones, desde que era una ley hasta ahora, que la última modificación fue en el 2014. Es raro porque el 2014 para acá ya han pasado 8 años. Yo calculo que esos artículos son, yo los tengo yo ahí referidos al decreto ley de 2014, ¿no? No lo sé, pues tendría que buscarlo. Pero lo que sí es válido es esto, pues, ¿no? Fíjate lo que tú hiciste, Meider. Tú viste los artículos y usaste tu raciocinio y dije, no, este artículo no es, tiene que ser el de más adelante o el de más atrás. ¿Okay? Eso es o sea, no le creamos a la palabra escrita como si fuera los mandamientos de la ley de Dios, pues que no se discuten, ¿no? Hay que discutirlo si hay alguna cosa que no cuadra. ¿Hay alguna cosa que quieres añadir, Ernesto? No, Ok. Bueno, sobre las consecuencias de la revocación, ¿no? de la revocación Perdón, de de la revocación o de la desconcentración. las que, Las consecuencias de la desconcentración. o sea que hay una transferencia de competencia Exacto. de un órgano a otro órgano Exacto. por Eso una es una. norma. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otra consecuencia? En cuanto a la responsabilidad, ¿dice algo el decreto? No, papá. Fíjate, ahí faltó alguito en tu exposición, fíjate, probablemente porque tú leíste un poquito como de manera así, pues medio apresurada, ese esquema, ¿no? Quizá el esquema no es tan claro. Fíjate lo que dice la desconcentración. Primero el concepto, ¿no? Bueno, ¿qué es la desconcentración? Tú lo tienes claro, bien, ¿no? Es una transferencia de competencias de un órgano a otro órgano de la misma persona jurídica. Y por eso es que se parece a la delegación, porque la delegación también transfiere competencias de un órgano a otro órgano de la misma persona jurídica. Pero hay una gran diferencia. La delegación transfiere solo el ejercicio de la competencia, no transfiere la titularidad de la competencia. Mientras que la desconcentración transfiere la titularidad de la competencia. El decreto ley hace una distinción, dice que la descentralización transfiere la titularidad, mientras que la desconcentración transfiere solo la atribución. Yo no sé qué quiso decir ese decreto en diferenciando entre la titularidad de la competencia y la atribución de la competencia. Y la atribución, porque en definitiva la atribución es la competencia, ¿no? Ya lo vimos antes, pues, ¿no? Entonces, lo que sí la doctrina ha declarado con mucha claridad es que la desconcentración transfiere la titularidad de la competencia. El órgano que antes era competente era el ministro, por ejemplo, y ahora ya no lo es. Ahora es el director zonal. El órgano competente era el consejo universitario y ahora ya no lo es. Ahora es el consejo de facultad. Es decir, hay un superior que era el titular y ahora el competente es otro. La titularidad fue transferida de manera definitiva por una norma. ¿Qué norma? Una norma que dictó el órgano que tiene la potestad organizativa y él es el que puede decir quién es competente y quién no lo es, ¿no? Si se hace por ley, bueno, fue la ley quien transfirió la competencia e hizo la desconcentración. Si fue un reglamento orgánico, fue el reglamento, pero fue siempre una norma que organiza la que transfiere la competencia en la desconcentración. En tanto que la delegación se transfiere solo el ejercicio de la competencia. ¿Por qué lo hace? El titular de la competencia, no quien tiene la potestad organizativa, sino quien tiene la titularidad de la competencia. Él puede desprenderse temporalmente del ejercicio, no de la titularidad, porque él sigue siendo titular. Él no puede cambiar esa titularidad, eso la hace quien tiene la potestad organizativa. Entonces, el órgano competente se desprende temporalmente de manera precaria del ejercicio de la competencia. Por eso es que la delegación y la desconcentración son distintas, pues, ¿no? Tienen efectos jurídicos diferentes. Entonces, ahí está bien. El concepto está bien, ¿no?
Eso es lo que permite diferenciar entonces la desconcentración de la descentralización y de la delegación, ¿no? Porque, pero luego, entonces cuando vas a las clases, primero no tienes claro cuál es la desconcentración territorial. La desconcentración territorial sí existe, claro que existe. Existe, por ejemplo, cuando el ministro de un ministerio deja de ser competente para que esa competencia pase a ser de una dirección estatal de ese mismo ministerio. Entonces, eso es lo que habla el decreto ley de particularidad territorial. En lugar de seguirse dando los títulos de bachiller en Caracas por una dirección central o por el ministro o por un viceministro del Ministerio de Educación que da los títulos de bachiller, se desconcentra eso en los directores zonales de cada uno de los estados. Entonces, en el estado Zulia, los títulos de bachiller los da el director del Ministerio de Educación en el estado Zulia. Y en Anzoátegui hace lo propio el director del Ministerio de Educación en el estado Zulia. El director de ese ministerio no tiene personalidad jurídica. Es un órgano de la República, ¿no? Entonces, eso es una particularidad territorial. Entonces, así, cuando de los órganos centrales se transfiere la competencia a un órgano periférico, territorialmente hablando, hay una desconcentración territorial. Y hay desconcentración. ¿Perdón? Sí, aló. ¿Quién habla? ¿Quién quiere hablar? aló. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiere decir No, algo? ese es en la misma casa. Ah, ok. En cambio, la desconcentración funcional se da, como dice el decreto de ley, por una especialidad funcional. Es decir, el ministro de Finanzas, por ejemplo, quiere que la materia presupuestaria que le corresponde a él no sea manejada por el ministerio, sino, no por el ministro, pues digamos, sino que haya un órgano desconcentrado. El CENIAT, por ejemplo. El CENIAT es un órgano, es un servicio desconcentrado que está adscrito al Ministerio de Finanzas. Pero como el tema tributario es muy particular, hay una especialidad funcional, entonces ya eso se ha desconcentrado en un órgano de la República, porque el CENIAT no tiene personalidad jurídica, sino que forma parte de la República, solo que su jefe es el ministro, porque allá hay desconcentración, allá hay jerarquía, si se quiere, ¿no? Entonces, pero como el tema tributario es muy especializado, entonces se le ha atribuido a un órgano desconcentrado. O en el Ministerio del Interior, todo el tema de la identificación se le transfiere al SAIME, porque el tema de la identificación en la extranjería es muy especializado, entonces el Ministerio del Interior se ocupa de la policía y se ocupa de muchas cosas, pero también de la identificación, solo que por la especialización de la materia se desconcentra en un órgano desconcentrado, y por eso surge el SAIME. Bueno, entonces sí hay desconcentración territorial y desconcentración, ¿cómo se llama? La otra funcional, ¿no? Funcional. Y dentro de la desconcentración funcional, entonces, podemos distinguir los órganos desconcentrados, bueno, sí, los órganos desconcentrados, que son aquellos órganos que están dentro del mismo ministerio, dentro del mismo órgano complejo, pero que tienen transferida la competencia. Ellos ahora son los competentes. Y añade ese artículo 92, si no me equivoco, que pueden tener una cierta capacidad presupuestaria, o sea, un cierto manejo presupuestario. O sea, en el decreto, en la regla en la cual se le transfiere la competencia, se le puede dar un cierto grado de autonomía, pues para decirlo de alguna manera, pues, ¿no? Esos son los órganos desconcentrados que tienen competencia, ellos son los titulares de la competencia. Y además, para ejercerla, puede ser que se los dote de un cierto grado de autonomía, pero puede ser que no se los dote. Ellos son simplemente desconcentrados, pero ellos no manejan su propio presupuesto. Ellos pertenecen a la República de Venezuela y el presupuesto es el de la República de Venezuela. En cambio, los servicios desconcentrados sí tienen necesariamente
autonomía. Autonomía presupuestaria, autonomía administrativa o autonomía financiera, como lo dice el decreto ley, en la medida en que así se haya dicho en el decreto que crea el servicio. Pero lo que tiene de particular ese servicio es que él puede generar ingresos propios. Los otros órganos desconcentrados no generan ingresos propios. En cambio, los servicios desconcentrados generan ingresos propios. Entonces, es el caso del SENIAT. El SENIAT genera ingresos propios porque él recauda los impuestos. Entonces, ellos pueden, o el servicio del registro, ¿cómo se llama? El registro y notarías. No me acuerdo, ahorita no me viene a la mente, pero hay un servicio autónomo de registros y notarías, SAREN, el SAREN, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, genera ingresos propios. Cuando uno va a un registro o una notaría, paga por el servicio que le están prestando. Y ese ingreso no entra a la República, le entra al servicio autónomo, porque tienen, de acuerdo con ese decreto ley, autonomía financiera y tienen hasta un fondo propio, un patrimonio separado. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre el órgano desconcentrado normal y el servicio desconcentrado, que tienen entonces ingresos propios. Solo dice el decreto ley, puede crearse un servicio desconcentrado cuando genera ingresos propios. Para que, justamente esa es la idea, para que ese ingreso pueda reutilizarlo pues, en la prestación del servicio que le está dando. Aun cuando no tiene personalidad jurídica, no es como un instituto autónomo, no tiene personalidad jurídica. Sigue siendo un órgano de la República, pero tiene manejo presupuestario con cuentas bancarias propias y todo, ¿no? Bueno, eso era la diferencia. Por eso es que te hablo aquí que una de las consecuencias posibles de la desconcentración no necesariamente es la posible autonomía presupuestaria, administrativa, financiera. ¿Okay? Y en todo caso siempre hay control jerárquico. En todos los casos hay control jerárquico, como lo dice el mismo decreto de ley de la administración pública. El órgano desconcentrado, aun cuando tenga un cierto grado de autonomía, siempre tendrá un jefe por encima, un jefe jerárquico, porque por definición, él es un órgano de esa persona jurídica o de ese órgano complejo como el ministerio. Y entonces, aun cuando goce de un cierto margen de autonomía financiera, presupuestaria, administrativa para comprar sus propios ingresos, para comprar los bienes que hace falta para la prestación del servicio, para contratar alguna cosa por aquí o por allá, gastar dinero, aun cuando, repito, no tiene personalidad jurídica, él puede, sin embargo, tiene una capacidad financiera que se le otorga en el decreto ley que lo crea. ¿Por qué? Porque tiene ingresos propios, porque él mismo genera sus ingresos, ¿no? Pero siempre sometido al control jerárquico del ministro o del vicepresidente, o bueno, el que ejerza el control jerárquico, ¿ok? Bueno, así terminamos entonces la descentralización y la desconcentración. Espero que que tengamos, estas son figuras bastante utilizadas. Esto es importante que lo tengas claro. Revisen de nuevo otra vez el material, vean a Peñasolís si tienen alguna duda con respecto a algo de lo que vimos hoy, incluso de esto de los institutos autónomos que señaló Ernesto, o no me acuerdo qué fue la duda que generó, bueno, creo que fue también sobre los institutos autónomos que generó Meiderly. Podemos comenzar la próxima clase, la del jueves, podemos comenzar por allí, ¿no? Y entonces, porque para la próxima clase vamos a tener, si no me equivoco, la exposición sobre la técnica de la colegialidad, que nos la va a explicar Mariela Barrera, la colegialidad y la presidencia. Entonces, pero podemos comenzar por recapitular un poco esto de la desconcentración, la descentralización, y si tienen alguna duda, volvemos otra vez sobre eso, porque vean de nuevo lo que dice Peñasolís, yo lo voy a ver también con calma, para ver dónde puede haber sido el origen de la dificultad. Yo también voy a chequear
el esquema para ver si les está indicando números de artículos que los pueden inducir en error. Yo confío en su capacidad de crítica y de análisis, pero es preferible que no haya ningún error de ese tipo en este esquema. Yo lo voy a revisar, ¿ok? Bueno, vamos a suspender entonces aquí y ya nos vemos en la próxima clase, en la del jueves, ¿ok? Muchísimas gracias a Ernesto y a Mederly porque hicieron un esfuerzo, trajeron preparado su material. Y bueno, lo que yo les pediría es eso, o sea, cuando hay algo como lo hizo muy bien nuestra predecesora Nirvia, cuando no entienden algo, díganlo con claridad. Mire, esto dice esto, mientras que yo pienso que es de esta otra manera. O aquí dice esto y fíjate, esto es contradictorio con esta otra cosa. Díganlo con claridad. Y no porque lo dice Peña Solís tenemos que aceptarlo, no. Porque lo dice Gustavo Urdaneta tenemos que aceptarlo, no, tampoco, así es. Aquí estamos en la universidad justamente para la búsqueda de la verdad, que nunca se alcanza, pero hay que intentar siempre perseguirla, ¿ok? Bueno, amigos, estén muy bien, buenas tardes. Ya ha suspendido un poco la lluvia, el clima como que nos está tratando más amablemente. Y entonces, bueno, nada, pues que estén muy bien. Cualquier duda o comentario, lo que sea, me lo mandan por el correo. Yo espero que para la próxima ya tenga el teléfono, Dios quiera, que así sea, ¿ok? Y tenga WhatsApp. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego, Ernesto, gracias por tu esfuerzo. Hasta luego, Luis, que son los que veo que están ahí todavía.